En este vídeo vamos a estudiar los números de oxidación. En concreto, en primer lugar veremos qué son los números de oxidación, es decir, el concepto de número de oxidación. Luego veremos cómo se determina en los distintos elementos y en los distintos compuestos que nos vamos a poder encontrar. Y luego vamos a aplicar toda esta teoría a distintos ejemplos. En primer lugar, vamos a definir el número de oxidación. ¿Por qué surge esta necesidad de definir un nuevo número o un nuevo estado de oxidación? Pues bien, según si tenemos compuestos iónicos o según si tenemos compuestos covalentes, sabemos que los electrones se dividen de forma diferente. De esta manera, definir las cargas puede ser un término bastante ambiguo. Para evitar esta ambigüedad, surge el término de número de oxidación. En este sentido, el número de oxidación lo podemos definir como el número de cargas que tendría un átomo si todos los electrones de enlace fueran transferidos completamente en el sentido que determina la diferencia de electronegatividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que imaginamos que todos los enlaces son iónicos. Lo suponemos, de manera que todos los electrones se van al átomo más electronegativo y el átomo más electropositivo queda habiendo cedido todos sus electrones. Esa carga que tiene cada átomo en esa situación sería el número de oxidación. En este tema ya sabemos que nos interesa cómo va a variar el número de oxidación, de manera que si aumenta hablamos de oxidación y si disminuye hablamos de reducción. Recordamos en esta diapositiva el concepto de oxidación y el concepto de reducción. En el concepto de oxidación, el átomo, por un lado, pierde electrones y esto tiene como consecuencia que aumenta el número de oxidación. Por otra parte, en la reducción, el átomo gana electrones y esto tiene como consecuencia que disminuye el número de oxidación. En esta tabla tenemos un resumen de todas las posibilidades que hay en cuanto a los números de oxidación de los distintos compuestos que nos vamos a encontrar. Cuando a mí me den un compuesto, yo tengo que identificar los átomos de los que está formado y ver en qué situación de todas las de la tabla nos encontramos. Ahora vamos a ir viendo parte por parte esta tabla resolviendo algunos ejemplos. Comenzamos con los ejemplos. En primer lugar, cuando tenemos elementos libres o en su estado natural, es el caso más sencillo porque el número de oxidación en estos ejemplos siempre va a ser 0. Tenemos aquí 3 ejemplos, como puede ser el azufre, como puede ser el nitrógeno molecular y como puede ser el cloro molecular, y en ambos casos, en los 3 casos, el número de oxidación del azufre, del nitrógeno y del cloro sería 0. Siempre que me encuentre un elemento solo o combinado consigo mismo, el número de oxidación será 0. En el siguiente caso tenemos los iones monoatómicos, es decir, son iones que están formados por un único átomo, ¿vale? O por un único tipo de átomo. En estos casos también tenemos una situación bastante sencilla, puesto que cuando veamos el ion escrito, el número de oxidación será siempre la carga del ion. Vamos a los ejemplos. En el cloruro, por ejemplo, tenemos el número de oxidación -1. Como vemos aquí, la carga es -1, por tanto el número de oxidación sería -1. En el caso del seleniuro, como vemos, hay un 2 menos, pues el número de oxidación sería -2. Y en el caso del calcio tenemos que vemos la carga, que es 2 más, por tanto el número de oxidación sería +2. Siempre que nos encontremos un ion de este tipo, recordad, vemos la carga que tiene el ion y esa misma carga será el número de oxidación. Ahora vamos a ver qué ocurriría en los distintos casos en los que podemos encontrar hidrógeno. El hidrógeno ya sabemos que es un elemento que se combina prácticamente con la totalidad de los elementos de la tabla periódica. Podemos encontrar en el hidrógeno 2 situaciones. La primera es que se una a elementos metálicos, formando lo que llamamos hidruros metálicos, que son combinaciones de hidrógeno y un metal. Puesto que el hidrógeno es más electronegativo que esos metales, en estos casos el hidrógeno actuará con número de oxidación -1. Y luego tenemos el resto de los casos en los que el hidrógeno puede estar formando parte de un compuesto. En el resto de los casos el hidrógeno va a actuar
con +1. ¿Cuáles son el resto de los casos? Pues pueden ser otro tipo de hidruros, en este caso con no metales, o nos lo podemos encontrar formando parte, por ejemplo, de algunos oxoácidos. En los ejemplos que tenemos abajo tenemos que identificar qué tipo de compuesto es de los que acabamos de ver, de manera que en el primer caso tenemos claramente un hidruro metálico en el que el hidrógeno se mezcla con el estroncio. En este caso, por tanto, el hidrógeno va a actuar con -1. En el siguiente ejemplo tenemos que el hidrógeno forma parte de un oxoácido, en este caso de un oxoácido de carbono, por tanto el número de oxidación será +1. Y en el último caso vemos que el hidrógeno forma parte también de un hidruro, pero en este caso de un hidruro no metálico, en concreto de un hidruro del azufre, de manera que también tendremos estado de oxidación +1. De manera análoga podremos estudiar los distintos casos en los que encontramos oxígeno. De forma general, el oxígeno va a actuar con número de oxidación -2 y este es el número de oxidación que más se va a repetir en todos los compuestos en los que encontremos oxígeno. Los otros dos casos que nos encontramos son excepciones, es decir, no cumplen con la norma habitual, que es que el oxígeno actúa con número de oxidación -2. Estas dos excepciones son, en primer lugar, los peróxidos, en los que el oxígeno actúa con número de oxidación -1. Recordamos que el grupo peróxido son dos átomos de oxígeno indivisibles formando un pack que tienen dos cargas negativas, de manera que cada oxígeno actúa con una carga negativa. Y por otra parte, como ya vimos en el tema de formulación, cuando el oxígeno se mezcla con halógenos, forma halogenuros o haluros de oxígeno, de manera que no son óxidos. En estos casos, el halógeno es más electronegativo que el oxígeno, de manera que el oxígeno en estos casos va a actuar con número de oxidación +2. Veamos algunos ejemplos. Lo que tendremos que hacer es, en cada compuesto en el que encontremos oxígeno, identificar qué tipo de compuesto es. Si no es un peróxido ni es un haluro de oxígeno, va a actuar con número de oxidación -2. Y en los otros dos casos ya sabemos que son excepciones. En el primer ejemplo tenemos Ag2O2. Esto es una excepción porque encontramos que es un peróxido, de manera que en este caso el oxígeno actúa con número de oxidación -2. En el siguiente caso es un caso rutinario. El oxígeno forma parte de un oxoácido, de manera que actuará con número de oxidación -2. Y en el último caso, de nuevo, nos encontramos con una excepción. En este caso de un haluro de oxígeno, de manera que el oxígeno, en este caso, va a actuar con número de oxidación +2, que no es, como ya sabemos, lo habitual. A continuación vamos a estudiar cómo podemos determinar el número de oxidación en los distintos metales. En los metales vamos a tener dos casos que son particularmente fáciles. El caso de los alcalinos y el caso de los alcalinotérreos. ¿Por qué son fáciles? Porque los alcalinos siempre van a actuar con número de oxidación +1, sea cual sea el tipo del compuesto del que formen parte. De manera análoga, los alcalinotérreos forman parte de los compuestos actuando con número de oxidación +2 siempre. Cuando encontremos, por tanto, elementos metálicos alcalinos o elementos metálicos alcalinotérreos, no vamos a tener duda de la asignación del número de oxidación. En el resto de los metales, como ya sabemos de cuando estudiamos las valencias en la tabla periódica, los números de oxidación pueden ser variables y aquí en determinados casos podemos encontrar algún tipo de dificultad. Para ello os recomiendo que os repaséis las valencias que vimos a principio de curso de la tabla periódica. En los ejemplos que vemos a continuación vamos a tener dos situaciones un poco más fáciles y una un pelín más difícil. En el primer caso tenemos el magnesio. El magnesio, como ya sabemos, forma parte del segundo grupo de la tabla periódica, es decir, es un alcalinotérreo. Por tanto, siempre va a actuar con número de oxidación +2. Me da igual que en este caso forme parte de un hidróxido como si formara parte de cualquier otro compuesto. Ya hemos visto que siempre actúa con ese número. En el caso del sodio, de manera parecida a lo que teníamos en el magnesio, siempre va a actuar con número de oxidación +1. El sodio, como ya sabemos, forma parte del primer grupo de la tabla periódica, por lo tanto, no va a haber nunca duda de su número de oxidación. Aquí tenemos un caso algo más complejo. En este ejemplo tenemos que averiguar el número de oxidación del hierro.
pero forma parte de una oxisal. Probablemente las oxisales sean los ejemplos más complicados que nos vamos a encontrar a lo largo de este tema, porque tendremos que tener en cuenta no solo el estado de oxidación del metal en este caso, sino también saber de qué ácido proviene esa oxisal para saber el número de oxidación del átomo central. Vamos a ver este caso un poquito en mayor profundidad. Tenemos el hierro, que forma parte de una oxisal que tiene además nitrógeno y además oxígeno. Esta oxisal, si recordamos, a su vez procede del ácido que estoy escribiendo a continuación, del HNO3. En este caso teníamos que el oxígeno actuaba con número de oxidación -2, como actúa siempre, y si hacíamos un pequeño balance de cargas aquí, sabíamos que el nitrógeno actuaba con número de oxidación +5. De esta manera, cuando pasamos a tener la oxisal, estos números de oxidación, como es lógico, se van a conservar. Cuando hacemos un pequeño balance de carga, podremos averiguar el estado de oxidación del hierro en este caso. Para ello vamos a ir por partes, es decir, sabemos que en total tenemos 3 átomos de oxígeno en el grupo nitrato, pero este grupo está multiplicado a su vez por 2, de manera que en total tendremos 6 átomos de oxígeno. Esto hace que en total se aporte 12 cargas negativas. De manera análoga tenemos el nitrógeno. En un principio podemos pensar que tenemos un único átomo de nitrógeno, pero como ya he dicho por el paréntesis, tenemos en total 2 átomos de nitrógeno. De manera que los nitrógenos están aportando en este caso 10 cargas positivas. ¿Cómo averiguamos ahora el número de oxidación del hierro? Pues bien, aquí nos basamos en el principio de electroneutralidad de la molécula, es decir, tenemos que saber que la suma total de las cargas es 0, de manera que tenemos que plantear qué número tendríamos que poner aquí, es decir, qué carga estaría aportando el hierro para que la suma que está en el letrero amarillo sea finalmente 0. Si echamos una cuenta muy sencillita, vemos que tenemos 10 cargas positivas y tenemos 12 negativas, de manera que para compensar las cargas el hierro tendría que estar actuando con +2, que en este caso es su número de oxidación. En el caso de los no metales vamos a tener igualmente dos situaciones sencillas. En primer lugar vamos a tener los haluros, que son compuestos que tienen hidrógeno y un halógeno. En estos casos siempre el halógeno va a actuar con +1. Conviene decir que tendremos esta situación cuando tengamos el hidruro o la sal binaria derivada de este. De manera similar tenemos los anfigenuros, es decir, cuando el grupo 16 de la tabla periódica, los anfígenos, se mezclan con hidrógeno. En estos casos vamos a tener que este grupo siempre va a actuar con número de oxidación +2. Del mismo modo que ocurría con los haluros, esta situación la vamos a encontrar en los hidruros y en las sales derivadas de estos. En el resto de compuestos en los que haya una sustancia no metálica vamos a tener situaciones variables y en la mayoría de los casos vamos a tener que hacer un pequeño balance de cargas para averiguar el número de oxidación con el que está actuando ese no metal, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos 3 ejemplos. En el primer caso tenemos el ácido bromhídrico, también llamado bromano o también llamado bromuro de hidrógeno. En este caso tendremos que averiguar el número de oxidación del bromo. Como ya hemos dicho anteriormente, este compuesto es un haluro, de manera que el bromo siempre va a actuar con número de oxidación -1. A continuación vemos dos ejemplos en los que tenemos dos oxoácidos. Para ello tendremos que hacer un pequeño balance de carga, que va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya hay 2 elementos de los 3 que tenemos que sabemos con qué están actuando. En el caso del oxígeno tenemos un número de oxidación siempre en este tipo de compuestos de -2. En el caso del hidrógeno igualmente tenemos siempre un número de oxidación de +1. Considerando el número de hidrógenos y el número de oxígenos que tenemos en este compuesto, podremos hacer cuenta y saber qué carga en total están aportando este tipo de átomos.
En el caso del oxígeno vemos que menos 2 por 4 serían menos 8 y en el caso del hidrógeno vemos que más 1 por 3 serían más 3. Del mismo modo que hemos dicho en el ejemplo de la diapositiva anterior, tendremos que hacer un pequeño balance de carga, es decir, tendremos que ver qué número sumado a estos consigue que el total sea 0. Hacemos una sencilla cuenta y vemos que menos 8 más 3 hace que el fósforo, en este caso, esté actuando con más 5. De una forma similar, podríamos calcular el número de oxidación en el siguiente ejemplo. Como ya hemos dicho, en este tipo de compuestos el oxígeno siempre actúa con menos 2 y el hidrógeno siempre actúa con más 1. Considerando el número de hidrógenos y el número de oxígenos, podríamos ver las cargas totales que aporta cada uno. El oxígeno en este caso está aportando menos 4 cargas negativas y el hidrógeno está aportando más 2 cargas positivas. Considerando la electroneutralidad de la molécula, es decir, que la suma de las cargas tiene que ser 0, vemos que aquí el carbono tiene que estar actuando con un estado de oxidación más 2. El caso de los compuestos covalentes va a resultar habitualmente bastante sencillo. Además son ejemplos que se van a repetir bastante en los problemas que veamos. Aquí tendremos que tener en cuenta simplemente un aspecto, la electronegatividad, de manera que la carga positiva irá siempre y recaerá sobre el átomo menos electronegativo, por ejemplo, el carbono en el caso del dióxido de carbono. Y la carga negativa recaerá en el elemento más electronegativo, es decir, en el oxígeno en el ejemplo del dióxido de carbono. En los ejemplos que vienen a continuación podríamos averiguar el número de oxidación de ambos compuestos. Al ser todos compuestos binarios es bastante sencillo. En este caso el hidrógeno actúa con 1 y el oxígeno actúa con menos 2. Conviene destacar el caso del agua. Va a ser un compuesto que se va a repetir muchísimo a lo largo de este tema y va a ser bastante sencillo porque siempre va a ser igual, el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. En el resto de los ejemplos, de manera similar, tenemos casos muy sencillos. Aquí podríamos averiguar el número de oxidación del carbono, que sería más 4, y el número de oxidación del hidrógeno, que por estar a la derecha sabemos que es más electronegativo y por tanto aquí sería menos 1. De forma análoga, el último ejemplo, tendríamos que averiguar el estado de oxidación del silicio y el estado de oxidación del oxígeno. El oxígeno ya sabemos que en todo tipo de compuestos, excepto en los haluros de oxígeno y en los peróxidos, actuaba con menos 2, de manera que esto automáticamente nos hace saber que el silicio, en este caso, está actuando con más 4. Cuando tenemos compuestos neutros, sean del tipo que sean, tenemos que considerar que la carga neta, es decir, la carga total de todos los elementos, va a ser 0. Esto ya lo hemos considerado en los ejemplos de las diapositivas anteriores, de manera que hemos ido compensando, haciendo un balance de carga y sabiendo con qué iban actuando los distintos elementos. Esto es lo que vamos a hacer en los ejemplos a continuación. Para eso partimos con ventajas. Recordad que el oxígeno, salvo excepciones, siempre va a actuar con menos 2 y el hidrógeno, en los casos de los ozoácidos, por ejemplo, siempre va a actuar con más 1. Esto nos va a permitir calcular el estado de oxidación de los átomos que formen parte del compuesto con mayor facilidad. En el primer ejemplo, como ya sabemos, el oxígeno actúa con menos 2 y el hidrógeno va a actuar con más 1. Considerando el número de átomos de hidrógeno y considerando el número de átomos de oxígeno, podremos hacer el balance de carga, de manera que al final, si hacemos las cuentas, nos quedará que el azufre actuará con más 6. El hidrógeno, como ya sabemos, va a actuar con más 1 y el oxígeno, como ya sabemos, va a actuar con menos 2. En el caso siguiente tenemos una oxisal, que recordamos que son los casos más complejos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de dónde proviene esa oxisal, es decir, del oxoácido correspondiente. En este caso proviene del ácido clórico. En el ácido clórico, el elemento o el átomo central, en este caso el cloro, actúa con estado de oxidación más 5. Esto hay que tenerlo en cuenta en este caso. Más 5, luego tendremos esto que va a ser más 1 porque es un halógeno y siempre lo vamos a considerar como más 1. Y por último el oxígeno, que ya sabemos que es menos 2. Por tanto, como resumen de este ejemplo, tendremos que el
sodio va a actuar con +1, el cloro va a actuar con +5 y el oxígeno va a actuar con -2. En el último ejemplo tenemos que considerar lo mismo. El oxígeno va a actuar con -2, el potasio ya sabemos que viene actuando siempre con +1 porque es un alcalino, y si hacemos el pequeño balance de carga averiguaremos que en este caso el manganeso va a actuar con +7 debido a que hay 4 átomos de oxígeno y por tanto eso aporta más cargas negativas. Como resumen podríamos decir que el potasio actúa con +1, que el manganeso actúa con +7 y que el oxígeno actúa con -2. Recordad siempre que hay que hacer un balance de carga teniendo en cuenta el número de átomos que hay de cada tipo y que la suma total tiene que dar 0. Por último, vamos a considerar los iones poliatómicos, es decir, aquellos iones que están formados por varios átomos, además que son diferentes. En este caso, la carga neta ahora ya no va a ser 0, sino que va a ser la carga total del ion. Por ejemplo, en los ejemplos que tenemos aquí a continuación, las cargas netas de cada uno de estos iones serán 2 menos, serán 2 menos y serán 1 menos. Esto quiere decir que cuando yo calcule los estados de oxidación, antes decíamos que la suma daba 0, pues ahora la suma no va a dar 0. Aquí la suma va a dar -2, aquí la suma también va a dar -2 y aquí la suma va a dar -1. Considerando esto, los cálculos son exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Aquí el oxígeno sería -2, por tanto en total tendría -14 cargas porque hay 7 átomos de oxígeno y esto tiene que hacer que el total, como ya hemos dicho, de esto va a ser -2. Es decir, si tengo -14 y al final me tienen que sobrar -2, tengo que compensar 12 cargas negativas. Para compensar 12 cargas negativas tendré que tener 12 cargas positivas que se van a dividir por igual entre los dos átomos de cromo. Por tanto, el cromo en este caso va a actuar con número de oxidación +6 y el oxígeno, como ya sabemos, va a actuar con número de oxidación -2. Aquí figura que es un no metal. Sabemos que el cromo es un metal porque es una excepción cuando hacemos los oxoácidos y por tanto los iones de este tipo. En el siguiente ejemplo vamos a ver, tenemos en el oxígeno siempre actúa con -2, puesto que hay 3 oxígenos en total tendremos -6, pero el total de las cargas sabemos que tiene que dar un resultado de -2, por tanto, ¿cuántas cargas tendremos que estar compensando? 4 en total. Como solo hay un átomo de azufre, estas 4 cargas se repartirán únicamente en el átomo de azufre. Es decir, el azufre va a actuar con +4 y el oxígeno, como viene siendo habitual, va a actuar con -2. En el último ejemplo vamos a hacer algo similar. El oxígeno va a actuar con -2, como tengo 3 oxígenos en total tengo -6 cargas, que sabemos que se van a compensar solo parcialmente. ¿Por qué? Porque me va a sobrar una carga negativa. Esto quiere decir que al final yo estoy compensando 5 cargas negativas. Por tanto, el yodo va a actuar con +5, que se va a repartir únicamente en un átomo de yodo. El yodo va a actuar con número de oxidación +5 y el oxígeno va a actuar con número de oxidación -2. En estos tipos de casos, lo que tendremos que hacer es lo que hacemos en los demás, pero sabiendo que la suma total no va a ser 0, sino que va a ser, recordamos, la carga que va a tener el ion. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la oxidación y con la reducción, que es el tema que estamos tratando? Pues muy fácil. Cuando a mí me den una reacción concreta, yo voy a tener que identificar habitualmente cuál es el proceso de oxidación y cuál es el proceso de reducción. O incluso identificar si se está dando algún proceso de este tipo, porque a veces nos pueden preguntar si a lo mejor se da o no se da el proceso, como en este caso. Aquí nos preguntan si el siguiente proceso, si la reacción que nos indican es un proceso redox y, de ser así, que identifiquemos el agente oxidante y el agente reductor. Lo primero que tendremos que hacer es, en cada uno de los elementos que tengamos de todos los compuestos, asignarles el número de oxidación. Los tenéis ya aquí asignados en la diapositiva. El hidrógeno tenemos que es +1, el carbono +4, el oxígeno -2, siguiendo las reglas que hemos visto en las diapositivas anteriores. El hidrógeno por aquí suelto
sería más 1, el carbono más 4, el oxígeno menos 2. El hidrógeno aquí en el agua sería más 1 y el oxígeno menos 2. Ya hemos visto los distintos estados de oxidación. ¿Cómo sabemos si es un proceso redox? Pues muy fácil. Tendremos que comparar qué número de oxidación tenía el elemento en la parte de la izquierda y qué número de oxidación tiene el elemento en la parte de la derecha. Si no hay ningún cambio, no es un proceso redox. Si hay algún cambio, sí que se da un proceso redox. Dependiendo de si aumenta o disminuye el número de oxidación, pues ya tendremos un caso de oxidación o un caso de reducción. Vamos a ir viendo átomo a átomo de los que aparecen en esta reacción qué número de oxidación tiene a la izquierda, qué número de oxidación tiene a la derecha y si hay algún cambio. En el hidrógeno, a la izquierda tenemos un número de oxidación más 1 y a la derecha, que está aquí, y a la derecha lo tenemos en el agua con un número de oxidación más 1. ¿Hay cambio? No. ¿Aumenta o disminuye el número de oxidación? Pues no. Es nada, no es ningún proceso ni de oxidación ni de reducción. En el caso del carbono, pues vamos a ver. Aquí tenemos a la izquierda el carbono, tenemos un número de oxidación más 4 y a la derecha el carbono también tenemos un número de oxidación más 4. De la misma forma no hay cambio, por tanto ni aumenta ni disminuye el número de oxidación. Por último tenemos el oxígeno, tenemos un menos 2 en el lado de la izquierda y tenemos tanto aquí como aquí un menos 2 en el lado de la derecha. Por tanto, igualmente no hay cambio, no hay aumento ni disminución del número de oxidación y por tanto este proceso no será, como digo aquí, no será un proceso redox, porque no hay cambios en el estado de oxidación de ninguna de las sustancias que en él aparecen. Vamos a considerar otro ejemplo para ver si en esta reacción sería un proceso redox. De la misma forma nos hacen la misma pregunta. El siguiente proceso es redox, de ser así, identifica cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor. A veces nos lo preguntarán así o a veces nos podrán decir si sabemos que hay una oxidación, que digamos cuál es, y si hay una reducción, que digamos cuál es. Ya sabemos que hablar de oxidantes y reductores es lo mismo que hablar de reducciones y de oxidaciones. Aquí en esta reacción vamos a ir identificando cada uno de los elementos. El manganeso en este lado tiene número de oxidación más 7 y en este lado tiene número de oxidación más 2. A la izquierda tiene más 7 y a la derecha tiene más 2. Vemos, por tanto, que sí que hay un cambio en el número de oxidación. Tenemos en este caso una disminución en el número de oxidación. Cuando hay una disminución en el número de oxidación, ¿de qué se trata? Se trata, como ya sabemos, de una reducción. En los siguientes casos veremos el oxígeno. Tenemos aquí menos 2 y aquí no aparece el oxígeno. Muy probablemente esté formando parte del agua. Lo que pasa es que esta reacción no está ajustada. De manera que no hay cambio en el número de oxidación. Y por último tendremos aquí el yodo. En el yodo, en el lado izquierdo, tenemos que número de oxidación menos 1 y en el lado derecho tenemos número de oxidación 0. Recordamos que es una especie molecular. Los números de oxidación eran 0. ¿Aquí hay un cambio en el número de oxidación? Sí, se ve claramente que pasa desde menos 1 hasta 0, es decir, está subiendo el número de oxidación. Esto, por tanto, es una oxidación. De esta manera podremos identificar el agente reductor y el agente oxidante. Recordad, el agente reductor es el que se oxida, de manera que el agente reductor en este caso va a ser el que está derivado del yodo. Este va a ser el reductor. El yoduro va a ser el reductor. Y por otra parte, el agente oxidante, ¿cuál va a ser? Pues es precisamente el que se reduce. Este va a ser el agente oxidante. El permanganato va a ser el agente oxidante. De esta manera habríamos identificado en una reacción que nos dan si hay cambio o no hay cambio en el número de oxidación y podemos identificar los procesos redox que en ella ocurren.